Bueno, muy bien, aquí estamos, tal cual lo prometido. Ya está sentado aquí con nosotros el legislador provincial Martín Fresneda. Gracias por venir, Martín, muy amable. Muy amable. Viene de la Mucho sesión gusto. de la legislatura de Córdoba. Correcto, En este momento gracias. se está tratando una ley importante, podríamos decir, que tiene que ver con la seguridad. Y termina el programa y se vuelve, porque todavía no se votó. Ya le vamos a preguntar Sí. eso. Empiezo, Martín. Te veo salir poco en los medios de prensa. ¿Cómo te llevas con la prensa de Córdoba? Yo me llevo muy bien, pero ¿Te llaman poco? me llaman poco, invitan poco, pero a ver, depende de algunos asuntos, ¿no? Uno es un interlocutor para algunos asuntos. Yo con el tema ley de bosque he tomado una iniciativa de ser unos primeros que ha planteado la preocupación y bueno, de alguna manera en ese punto creo que sí los distintos medios lo han tomado, Voz del Interior, La Mañana. Sí, el aniversario del 24 del viernes pasado, Derechos todos los humanos, medios te hemos sin buscado. duda. Claro, Te sin duda. hago otra humanos, pregunta respecto a lo de la prensa. ¿Vos crees que por ser aquí en Córdoba tienen menos espacio, menos lugar ustedes? ¿Vos notás algo de eso o no? Yo creo que todas las editoriales de la comunicación tienen una perspectiva política. Hay muchos periodistas que me conocen personalmente y me reconocen interlocutor en un punto, digamos, y en otro yo soy nuevo para este terreno, digo. Yo soy un dirigente relacionado a un activismo de derechos humanos, abogado del movimiento de derechos humanos, fui secretario de Derechos Humanos de la Nación y bueno, hoy estoy como legislador y yo estimo que en algunos sí, claramente en algunos periodistas sí, pero en otros no. En otros creo que directamente entienden que hay un proceso donde regresa el bipartidismo, las dos potencias se tensionan en una suerte de escenario cordobés, en donde, bueno, claramente nosotros somos opositores al gobierno de Mauricio Macri y tensionamos un gobierno provincial con muchísimas críticas, porque somos un bloque opositor también. Hablando de bloque opositor, Córdoba Podemos, ¿con cuenta hoy en la legislatura de Córdoba? Con 5. 5. Montero, Nebreda, Vedano, vos Y Chapelo. y Chapel. Saillén, ¿no? Y Sallén, el hijo de Mauricio Sallén, Franco Sallén. Franco Saillén. Bien, ¿cómo está el Frente para la Victoria en Córdoba hoy? A nivel dirigencial y a nivel político y gente que lo sigue. ¿Vos cómo lo notas? Después de la derrota electoral nosotros tuvimos un momento difícil, ¿sí? Con algunos compañeros o excompañeros que han tomado una lectura ortodoxa del peronismo, entonces donde perdemos el poder nos vamos donde está el poder, ¿sí? Y en ese sentido hubo fuga. Han tenido 2 fugas. 3. 3 fugas. Pisani, Sí. Nora Vedano Sí. y Fernando Salvi. Y en el orden nacional, ni hablar. ni hablar. Digamos, entonces, en ese sentido, hay una, yo diría, relajación de las convicciones. Uno puede perder la elección, no puede perder la convicción, ¿no? Si no, yo, No tenían puesta la Gaucho camiseta. Mar tengo- No tenían puesta la camiseta de Cristina. En su momento sí. No, digo, ahora con los hechos en la práctica, Diego Bocio, por ejemplo. Evidentemente, con Diego el- Bocio es no, uno no. de ellos. No, por supuesto, sí. Hoy te digo que sí. Antes, la verdad, que yo no me hubiera imaginado esto. Antes de hablar del gobierno de Macri, te voy a preguntar un poquito por el gobierno que vos formaste parte. 3 años fuiste secretario de Derechos Humanos. Sí. ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas le viste al gobierno de Cristina? Teniendo en cuenta que Cristina ya venía con una matriz construida por Néstor, ¿sí? Lo que yo asumí cuando ya había muerto Néstor. Sí. Por lo tanto, se notaba que evidentemente faltaba ahí una matriz que determinaba el gobierno, que era Néstor, ¿sí? Cristina en ese sentido construyó un sentido también de gobierno muy propio a su característica de gobernar. ¿Sí? Yo no voy a hacer críticas desde el punto de vista personal, digo. Sí, no. Yo creo que en algún momento se vio muy atacado el gobierno, Cristina se vio muy atacado, yo creo que ella se vio hasta vulnerable en un punto y las organizaciones tomaron un rol, las organizaciones políticas, de la cual formé parte, no me arrepiento, y era el rol de cuidar a Cristina. Y nosotros creo que la cuidamos y nosotros creo que en ese sentido llevamos adelante un proceso político de defensa de un proyecto nacional y popular que
por ahí no estaba muy dependiente de un proyecto regional, se cae Brasil y en ese sentido el colchón anticíclico que había construido esto en su momento no lo tuvimos en 2014, se planchó la economía. Hubo una situación muy evidente, muy clara, que fue la pelea del gobierno de Cristina con el grupo Clarín. Eso está claro, ¿no? Digo, ¿hasta qué punto la gente, en este caso, le puede creer a un medio, siendo que ella, la última reelección, la reelección, superó el 50% de los votos, en donde, según ustedes, tenían en contra el medio más importante del país? Sí, yo creo que ¿No se cae ese discurso? Digo, si Clarín nos ataca... Sí, ¿qué no, claro que se cae ese discurso. Claro que se cae ese discurso porque teníamos en contra a Clarín y sacó. Pero era la excusa de ustedes, ¿no? Era la excusa del sector. Era una parte de las críticas. Digo, nosotros tuvimos un gran problema porque nuestra tensión con Clarín tenía que ver con cómo se distribuía y cómo se aplicaba la ley de medios. Una ley de medios que se la llevó adelante, cuando se la quiso implementar nos encontramos con medidas cautelares. Cuando nos dimos cuenta que las medidas cautelares las dictaba un sector de la justicia que estaba como con aliados con determinadas corporaciones, fuimos por la justicia y perdimos las dos batallas. Bueno, pero usted tiene la justicia legítima. Usted tiene justicia legítima. Pero, a ver, pero bueno, pero es una agrupación afín al... Yo diría que no es nuestra. Yo diría que ese debate generó un nuevo emergente, digamos. El emergente de que los argentinos dejemos de mentirnos y nos demos cuenta que los jueces hacen política, los fiscales hacen política, tienen una visión. Yo que soy una persona que laburo del sistema judicial en Argentina, converso, y muchas veces a nosotros nos decían, che, loco, pero ustedes tienen que comprar los jueces. Ustedes no tienen ni idea, cuando yo asumí como secretario, el teléfono cómo sonaba, venía a tomarte un cafecito. No somos nosotros los que buscamos los jueces, ¿eh? Entonces, el cafecito que te llaman todos los jueces, los fiscales. Yo escuchaba ahora, por ejemplo, el argumento que decían sobre la nueva marcha que quieren hacer en defensa del gobierno. Y tiraban, no, lo que pasa que ahora tienen miedo que si vuelve Cristina, vuelva con el cuchillo entre la boca, ¿sí? Entonces, por eso ahora los jueces no quieren avanzar del todo contra Cristina. Una elucubración. Sí, a ver, tenemos un problema en la justicia y lo tenemos desde siempre. Sí, desde siempre. Yo comparto que hay un problema en la justicia seguro. Te hago esta pregunta. Sí. Viéndolo vos ahora desde afuera, ¿admitís que en algunos sectores del gobierno de Cristina hubo corrupción? Y yo creo que cuando las cosas se dan en flagrancia como lo de José López, inadmisible. Tremendo. O sea, más allá de cuál sea el proceso judicial y si eventualmente hay una nulidad en el medio. ¿Y sobre las acusaciones en contra de ella, puntualmente? ¿Sobre la figura de ella, que tiene varias causas abiertas? Sobre la figura de ella a mí no me consta. Yo en ese sentido... Va a ser respetuoso de la justicia, esperará que se resuelva. Si llega a juicio, es condenada, se verá o no. Por supuesto. A ver, cuando se dio lo del 19 y 20... Sí. de diciembre. Mataron 35 argentinos. Mínimamente uno se imaginaba que la justicia iba a terminar resolviendo, imputar a alguno de los del gobierno que ordenó esa represión. Todo lo contrario. Todo lo contrario. A ver, el menemismo, María Julia Elzogaray es la única. Entonces, ¿uno qué tiene que decir? O la justicia realmente es una corporación que está al servicio de la composición de un poder hegemónico. Acá en Córdoba lo hemos hablado hasta el cansancio. El Foro Anticorrupción de Córdoba, Martín. Bueno, entonces, ¿a quién condenó? A funcionarios y a ninguno. Y eso que han sido investigados, ¿no? Bueno, pero fíjense que según gobierno la justicia avanza, imputa cuando tendría que empezar a elevar a juicio, porque lo de Cristina ahora, la elevación a juicio de Cristina es muy bueno para nosotros. Y más por una causa como dólar futuro. Sí, yo también pienso lo mismo. Bueno, ahora paso a hablar un poquito del gobierno actual. ¿Cómo ves este año y medio de Macri? ¿Qué ves? ¿Qué opinás? ¿Qué te parece? Y yo veo que hay un modelo político, económico y cultural que realmente está haciendo un gran esfuerzo para poder modificar 13 años de una cultura, el gobierno, llamémosle, que llevamos nosotros adelante, y que no lo pueden llevar del todo. ¿Por qué? Porque yo cuando acompañé a Cristina hasta el último, ella decía, van a ver que hay un pueblo empoderado. Cuando apenas llegó Macri, metió el bisturí, y yo dije, ya nos equivocamos, porque realmente los niveles de defensa de los derechos de los argentinos, que nosotros pensamos que habíamos construido, no se están dando en
dispositivos de defensa de esos derechos, pero lo estoy viendo ahora, cuando realmente le está llegando al agua al cuello a un sector medio de la sociedad, ese sector medio de la sociedad que ve que realmente sustituir las importaciones, eliminar el mercado interno, cuando ve que la devaluación, pero por sobre todas las cosas, la recesión, el tipo de cambio y un montón de decisiones que hacen a un modelo político, económico, social y cultural. ¿Por qué digo cultural? Porque están tensionando a los derechos humanos y están tensionando medidas sociales que para nosotros fueron parte de la inclusión, en la cual no es un problema de herencia como plantean. Eso te iba a plantear, porque el gobierno también habla de que parte de todas las situaciones que hoy se ven en la economía, no hay ningún dato alentador, más allá que haya alguna lucecita por ahí, ellos hablan de que han recibido un país prácticamente destruido. La pobreza, había pobreza en la gestión de Cristina. ¿Y cómo se explica que ahora hay 1.500.000 pobres? No, evidentemente, hasta ellos mismos lo admiten, tampoco puede. No, sí, obviamente, han profundizado. Es impresionante, te digo, honestamente. Pero antes que pasar los mensajes que te está mandando la gente. Patito, antes de comenzar con los mensajes de la gente, que es lo importante, reflexión de lo que se dijo, breve si puede ser, el pasado viernes. A nivel nacional, en la marcha del 24. En la marcha del 24. A mí me da mucha tristeza. Te digo la verdad, me da mucha tristeza porque observo que hay un uso sobre el tema de los derechos humanos para tratar de cambiar de paradigma con un alto nivel de ignorancia de lo que sucedió en la dictadura. Hay una suerte de tratar de lograr un empate en la disputa del sentido histórico de lo que nos sucedió a los argentinos, cuando en realidad el modelo Memoria, Verdad y Justicia fue un modelo de resolución y erradicación de la impunidad pacífico en Argentina. En ningún país del mundo, yo viajé por todos lados con el modelo, el caso argentino, y nos miramos y decimos, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? Porque realmente este modelo ha sido un modelo pacífico, en donde ni siquiera los sectores más reaccionarios de derecha en Argentina se equivocaron en juzgar a los militares. O sea, los niveles de perjuicio que generó la dictadura es innegable. Pero por lo que se dijo, Martín, vayamos. Los exabruptos. La posición que dejó clara Eve Bonafini fue fuerte, ¿no? Fue fuerte, sí. Fue muy fuerte. Fue y fuerte, dijo que ya no simbólica. Es ya una organización de derechos humanos, dijo que ya es una organización política afín a Cristina. Fue fuerte, fue simbólica, creo que da para un debate más profundo sobre ese sujeto político que es Eve Bonafini, ¿no? Y que muchas veces se lo tensiona con Estela, y muchas veces hay el emergente de hijos que en realidad nutre un movimiento de derechos humanos que sin duda es político, siempre ha sido político, y que bregó por la constitución de un Estado de Derecho que tenga como política de Estado memoria, verdad y justicia. Y en ese sentido comulgan todo. Ahora, Eve muchas veces ha tenido este tipo de expresiones propias de concebir ella, que es de alguna manera la continuidad de la lucha de sus hijos, ¿no? Permitime, antes de empezar con el ciento de preguntas que tengo, esto es una cuestión, una curiosidad mía. Vos sos de mamá y papá desaparecidos, ¿no es cierto? Sí. Cuando vos tenías, ¿cuánto? ¿Un año? Yo tenía 2 años y medio. 2 añitos y una hermana apropiada. Ajá, bien. ¿Y quién te crió? ¿Con quién creciste? En Mar del Plata, la noche de las corbatas, secuestran a los abogados que trabajaban junto a Norberto Centeno, que elaboraron la ley de contrato de trabajo que hoy está vigente. En ese momento secuestran a todos los abogados, su familia, me llevan a mí, me llevan a mi hermano, mi mamá embarazada, y a nosotros nos dejan. Los llevan a la cueva, desaparecen ellos. Nosotros quedamos con familiares de mi papá, que era un único hijo. A los 7 meses me traen a Córdoba, mi abuela Otilia Lescano Orgañarás, una fundadora abuela de Plaza de Mayo, junto con Sony, con Irma Ramaciotti y Molina. Vivimos en Córdoba, después me llevan a Catamarca, o primaria y secundaria, y me vuelvo a Córdoba a estudiar Derecho, y acá estoy. ¿Estás curado por dentro? ¿Has podido sobrepasar eso? He tenido un hijo hace 4 meses, mi primer hijo. Qué bueno. Y creo que la reparación está en el presente de nuestra vida y en el futuro. El daño que nos hicieron de que mi hijo no tenga abuelos, de que yo no haya podido disfrutar y de decirle vas a ser abuelo viejo, y esos viejos no son viejos nunca, porque son esas fotos de tan joven que quedaron ahí, en donde
este tipo de Carlos Paz que hizo una broma sobre los huesos de nuestros viejos. Y esta situación en donde nosotros lo que más queremos es encontrar el destino final para abrazarlos, porque ellos nos dieron la vida por amor. Y nosotros queremos devolverle al menos el lugar de abrazo con ellos. Nosotros necesitamos eso, Hay muchos mensajes de la gente tremendo. Que desde ayer está viendo mensajes, por ejemplo, uno que dice Franco de Barrio Güemes, ¿qué opina del proyecto que propone la restricción de la circulación de motos en el centro? Es un proyecto de la ciudad, del Consejo Deliberante. Opino que es absolutamente estigmatizantes, opino que el medio de movilidad es propio de los sectores populares, porque si tuvieran más recursos tendrían autos, y la delincuencia no solamente anda en motocicleta. Creo que son políticas que no van a resolver el problema de seguridad. Gustavo del Centro, ¿cómo puedo hacer para alguien que tiene dudas con su pasado, si quiere averiguar si es hijo de desaparecidos? Ir a Abuelas de Plaza de Mayo, dirigirse a la CONADI, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. ¿Acá en Córdoba hay alguna sucursal? Sí, hay una dependencia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, acceder a través de la web, digamos, buscar, porque en este momento no me acuerdo cómo era la página. Si no, ir al Ministerio de Justicia de Córdoba, en calle Alvear también. O Abuelas de Plaza de Mayo. O Abuelas de Plaza de Mayo. Fabián de Barrio Nueva Córdoba, ¿en qué quedó el proyecto para la licencia universal por paternidad? Mira, lo planteó Franco Saillén, lo planteó Liliana Montero y todavía no tenemos respuesta. Es un temazo, Es un temazo, creo que es justo y que había algún compromiso de tratarse en comisión, pero aún no tenemos respuesta del bloque mayoritario. Dice Julio del Liceo Segunda, ¿por qué el kirchnerismo nunca fue fuerte en Córdoba? ¿Se unirá al peronismo cordobés o seguirán siendo grupos rebeldes? Yo creo que en un primer momento, si uno se pregunta y hace un análisis quién eran los kirchneristas antes de que nosotros... Yo vengo a desplazar una política de Ricardo Jaime. ¿Sí? Yo soy modelo 2008-2009, digamos, y hay modelos anteriores. Pregúntense dónde están todos. Están todos en Unión por Córdoba. Digamos, hubo en algún momento estos de Unión por Córdoba que ahora se dicen que no tienen nada que ver con los 12 años. Hubo acuerdo durante mucho tiempo, hasta que en su momento, año 2011, no llegamos a un acuerdo. No llegamos a un acuerdo. A partir de ahí, digamos, hay un emergente. El emergente es justamente cuando la juventud toma un rol distinto y desde, al menos, estamos un montón de compañeros, no hay acuerdo con Unión por Córdoba en este sentido, sí con el peronismo, porque muchos de nosotros somos peronistas y es muy distinto. A ver, según el peronismo cordobés seguirán siendo un grupo rebelde. No es rebeldía, es concepción ideológica. Para nosotros sería mucho más fácil para mí meterme en Unión por Córdoba. Susana de General Paz, ¿qué tan cierto es que Córdoba fue discriminada 12 años por los gobiernos anteriores, o sea, el kirchnerismo? 12 años, no, de ninguna manera. El problema de la caja de jubilación y pensión fue lo que generó después la elección de 2011. Pero los fondos por coparticipación no reciben un mango. No, antes el 15% sí, ¿cómo que no? Empezó el problema con la caja de jubilación y pensión cuando yo era gerente regional. Eso era debatible también. Era debatible, era algo que para mí yo lo hubiera modificado, porque era un decreto de Cavallo. La retención del 15% con las cajas que no armonizaban. Sí. Para mí... Y los fondos para obras que reclamaba de la Sota, que reclamaba Schiaretti. Yo lo hubiera modificado, pero a ver, una para este ciudadano que pregunta, yo creo que no hubo discriminación, yo creo que hubo errores políticos de ambos lados, porque debería haberse intentado hasta la última consecuencia para seguir... Pero acá, Martín, lo hablábamos con el Pato, en ninguna audiencia Cristina lo recibía de la Sota y tampoco lo recibía Schiaretti. Estamos hablando de los gobernadores en su momento, bueno, ahora Schiaretti cumple funciones, pero de la segunda provincia más importante del país, y no eran recibidos en audiencia por la propia Cristina. Yo asumí en el 2012 como secretario de Derechos Humanos de la Nación y estuve en un montón de actos en donde iba la vicegobernadora porque no quería ir a ningún acto, ni José Manuel de la Sota, y no había ido nadie. Eso no es verdad. La construcción de sentido que construyó Unión por Córdoba, pero no iban. Por supuesto. O vos te olvidás quién vino en el avión. José Manuel de la Sota vino en el avión cuando se inauguró, creo que era la Renault. Sí. Y que tuvo a ver, José Manuel de la Sota quería ser presidente, muchachos. Y lo quiere ser, creo. Quiere ser presidente, entonces no podía ser amigo de Cristina. Dice Fernando de Barrio Talleres, ¿qué opina de la fuga de los adolescentes del complejo Esperanza? Un tema que su colega... Liliana Montero lo planteó. planteó. Bueno, está con ese tema. Opino que Liliana Montero tiene toda la razón del mundo. Hay una crisis en el sistema
básicamente en el sistema penal y de tratamiento hacia los menores de edad, el cual terminan siendo víctimas de un sistema que ni siquiera le da la posibilidad de un derecho de defensa. Que entra droga, que han llevado el servicio penitenciario a un lugar donde no tenía que estar, seguramente. Y si se fugaron... Que salen y salen peor, seguramente también, y pasa. Lo hemos hablado acá infinidad de veces. Este sistema tiene que cambiarse, no funciona. Si Liliana tiene razón, a pesar de que creo que Luis Angulo es uno de los mejores ministros que tiene esta provincia. Ajá, ¿sí? Sí, yo tengo muchas discusiones con él, pero creo que es uno de los mejores ministros, uno de los tipos más serios que tiene esta provincia. En esto se está equivocando, pero en la perspectiva de derechos humanos que él ha construido, en su historia y su seriedad, yo, la verdad... ¿Bajarle edad de imputabilidad? No, para vos. No, de ninguna manera. De ninguna manera. No. Una ley penal juvenil que contemple un sistema de reinserción social y tratamiento. ¿Por qué cuando salen las marchas de derechos humanos, que hacen muchas marchas, ¿no es cierto?, nunca se acuerdan de las víctimas de la delincuencia en las marchas, o no hacen marcha por las víctimas de la inseguridad? Porque también son derechos humanos. Sí. ¿Vos lo has notado eso? Lo noté y yo creo que es una decisión también política, porque, a ver, las víctimas de la inseguridad tiene que ver con una omisión del Estado, ¿sí? A los derechos humanos, como conceptualmente hablando desde los tratados internacionales, lo violan solamente los Estados, ¿sí? Entonces, en este caso, si fueran víctimas que ha tenido como responsable algún agente del Estado, ¿sí?, o alguien que tenga relación con el Estado, estamos frente a una clara violación de derechos humanos. Posiblemente incluso si fuera general y sistematizado, estamos frente a un crimen que posiblemente es imprescriptible. Ahora, los delitos comunes, ¿sí?, cuando se constituyen de esta naturaleza, es una responsabilidad del Estado. Y por cierto, creo que los organismos de derechos humanos han planteado en varias de sus reivindicaciones, ¿sí?, que se genere una política de inclusión social, porque a mayor exclusión, mayor nivel de inseguridad, pero también sabemos muy bien que existe el delito de cuello blanco. Igualmente creo que los organismos de derechos humanos de Córdoba y del país tienen que empezar a plantear una ampliación de su agenda. Totalmente. Hablando de derechos humanos, Pato, el tema de estos últimos días es el tema Milani, ¿no? Sí, procesamiento. ¿Qué mensaje tenés ahí, Nicolás de General Busto, ¿cómo justifica el kirchnerismo la elección de Milani como jefe del ejército, contradiciendo su relato de derechos humanos? ¿Se equivocaron? Con el diario del lunes, de 3 años después, el 27 Pero de no se julio. chequea, uno cuando va a contratar un empleado, por ejemplo. Tengo una empresa privada. Y voy a contratar a Martín Freneda. Mirá que Martín Freneda acaba de salir de la cárcel y tiene antecedentes por robo, por crímenes. Digo, eso no se hace con los funcionarios que se van a decir. Y más para un cargo. Por supuesto. ¿Y? Año 2009, primer pedido de informe a el Centro de Estudios Legales y Sociales y a Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Eduardo Luis Duhalde. Informe negativo. Año 2011, segundo ascenso Milani. Informe negativo del CELS, informe negativo de Secretaría de Derechos Humanos. Año 2013, estaba yo, chequeamos en las bases de datos, no existía ninguna denuncia. No había denuncia, únicamente público era. Claro, ¿qué es lo que sucedió? Con la causa Libera y la causa... Es largo contar, ¿no? Sí. Cuando Horacio Berbisky advierte, porque hay un programa de la ANATA que dice, se olvidaron que está el Nunca Más originario, pero también había una versión del Nunca Más 2006. En el originario estaba, en el 2006 actualizado ya no estaba. Por lo tanto, si alguien que trabajó alguna vez en investigación criminal, ¿sí?, y al menos en derechos humanos, ¿a cuál de los dos le das más verosimilitud? Al nuevo, ¿saben por qué? Porque están los juicios de lesa humanidad, se reactualiza. Hubo 240 errores tuvo Nunca Más. 240 errores, que en mi gestión los saneamos a todos en cuanto a errores propios. Tiene que ver, claro. El 84, imagínate. Claro, tiene que ver con la evolución de las causas judiciales. ¿Qué es lo que digo? 13 de julio del año 2013, Cristina me llama y me dice, tomá, esto acaba de presentar Horacio Berbisky,
Andá, llévalo vos mismo personalmente al juego Piedrabuena y Tucumán. Así fue, 2013. ¿Qué pasó? Recién ahora lo procesan. Si hubieran actuado la justicia inmediatamente... Rápido. ¿Y vos por qué crees que no actuaron rápido? Porque justamente gobernaba el kirchnerismo y viste que los jueces cuando gobierna el de turno como que no se apuran. Y puede ser. Yo lo que te puedo asegurar es que nadie los apretó. Yo creo que hay un estándar de nivel probatorio distinto y te voy a decir algo importante. Cambiemos fue muy presionado por las editoriales del diario La Nación. Yo todavía no había dejado y ya la Secretaría y el editorial diario La Nación ya planteaba un proceso de reconciliación y lo que querían que Cambiemos haga con esto. Claudio Abruja a mí me dice, quédate tranquilo Martín, Memoria, Verdad y Justicia no se toca. ¿Sí? ¿Qué sucede? Ahora, por dañar al gobierno, han elevado el estándar de exigibilidad y van por la Cámara Milani. ¿Sabe quiénes son los más enojados con todo esto? Los miembros de la fuerza, muchachos. Porque los niveles probatorios que tenían los jueces y los fiscales hasta ese entonces entendían que no alcanzaba para imputarlo y procesarlo. Y ahora sí. O sea, lo elevaron al estándar. Justamente Susana de Alta Córdoba dice, ¿qué opina de la gestión de la Secretaría actual de Derechos Humanos a cargo de Abruj? Han cambiado declaraciones muy polémicas, ¿no? Han cambiado el rol. Ya es una secretaría que ha perdido el rol protagónico de defensa de los sectores vulnerables, defensa de las víctimas, y lo vemos a Claudio Abruj defendiendo las medidas del gobierno en contra de las víctimas. En particular, para mí, lo de Milagros Salas es una injusticia enorme. Claudio Abruj defendiendo la detención de Milagros Salas. Claudio Abruj defendiendo el decreto 70, en donde van a empezar a expulsar a los migrantes en Argentina, cuando teníamos una ley de patria grande, y lo vemos todo el tiempo Abruj atajando penales y alejado de las víctimas. Se ha desnaturalizado la Secretaría. ¿Vos crees que lo de Milagros Salas es injusto? Aún con las pruebas que hay. Por supuesto, si vos te pones a ver situaciones similares y ves cuál es el proceso de igualdad ante la ley, Milagros Salas nunca puede estar transitando el proceso en esa situación. Y mucho menos cuando empieza a tratar de lograr algún beneficio de excarcelación, le meten otra causa. Pero Martín, a ver, digo, para decir todo, ¿no? Sí. Hay imágenes en donde el propio periodista La Nata mostraba cuando dirigentes que responden a Milagros Salas en Jujuy sacaban bolsos de un banco, está filmado, bolsos completos y los cargaban por la parte trasera del banco con billetes que se vio como cargaban. Sí, la filmación. Yo también lo vi, por supuesto. Y bueno, ¿y de eso que es normal eso? Es como... Digo, ¿y vos si tenés que sacar $1 millón de pesos? No, pero no era $1 millón de pesos. No era $1 millón de pesos. A ver, la pregunta es... ¿Sabemos las viviendas que se están cayendo? Por supuesto, pero, a ver, ¿sabemos cuántos son los fondos que transfirió Planificación? Mucho más que eso que se vio ahí. Pero por supuesto, la pregunta ¿es el modo que la gente esto se lo llevaba? Esta gente no tiene autopolarizado, ni tiene gente de confianza que entre por la puerta de atrás y salga por el subsuelo del banco, como lo haría cualquier tipo que tiene, de alguna manera, un sentido mediático de las cosas. Esta gente no lo tenía. Yo esas cosas no me las creo. Como en una financiera. Estaban contando dólares en una financiera. Y sí, por supuesto, una financiera cuentan dólares. ¿Qué van a contar? Pero bueno, es para largo. Ni la estoy condenando a Milagros Salas. No. Dice Mariana del Centro, ¿qué diferencias cree que hay entre las políticas de derechos humanos del kirchnerismo con las del actual gobierno? El rol que cumplía la Secretaría de Derechos Humanos, incorporar las políticas de memoria, verdad y justicia como política de Estado en garantía de no repetición. Ahora nosotros, relajando estas políticas, entramos de nuevo al riesgo de las garantías de repetición. Garantía de repetición que pueden comprar armas de nuevo en Estados Unidos, garantía de repetición, persecuciones políticas, etcétera, etcétera. Muchas son las diferencias. Se nos acabó el programa. Mira, me queda. Y a la gente de WhatsApp le pido disculpas. Lo vamos a invitar de nuevo porque la verdad es que se ve que ha levantado el rating, Freneda, porque ha llamado mucha gente. Se ve que hay muchos kirchneristas. No. Había algunos a favor, otros en contra. Hemos leído lo que más hemos podido. Gracias por venir, Martín, muy agradecido. Gracias.